Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias Pasadas, Heridas Sanadas. Edwin aquí nuevamente en las sedes de Ciudad de Dios. Y hoy tenemos una invitada que queremos y apreciamos mucho. Una persona que tiene muchísima experiencia en el campo pastoral. Una persona que ha tenido palabra de sobra que compartir con nosotros y que hoy va a estar compartiendo un poco de su historia con nosotros. Y nos estará hablando un poco de su próxima actividad, conocida como Esencia. A ella nosotros la conocemos como la pastora Elin López. Hola, ¿qué tal, pastora? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Todo bien, Edwin, gracias, gracias. Estoy súper feliz de estar aquí contigo en el podcast que sé que Dios puso en tu corazón y que ha sido bien recibido, ¿verdad? La acogida de nuestros hermanos. Así que feliz que hoy me tocó a mí, un tanto nerviosa, no te lo voy a negar, pero aquí estamos, dispuesta a contestarte lo que tengas para nosotros y ser como siempre, ¿verdad? Tratamos de hacer el transparente y un libro abierto para lo que tengamos que hablar en esta hora. Amén, no, gracias a usted, ¿verdad? Por aceptar la invitación. Y no solo eso, que usted fue una de las que se nos acercó y nos dijo, yo quiero ser una de las próximas, ya estoy ansioso de que me toque la oportunidad. Y me choca un poco porque antes de grabar usted me decía que usted es tímida, que quien la ve aquí, ¿verdad? Domingo, miércoles dirá, pero tímida. Pero eso es algo que vamos a hablar ya luego. Antes de ir de lleno a hablar de la historia de Elin López y de Esencia, quería hacerte una pregunta o quería que nos dieras un comentario acerca de algo que escuchaba recientemente. Yo estaba viendo un video en YouTube hace poco y luego le di la historia de dónde viene la raíz de esto, pero ese video me puso a pensar, ¿cómo usted cree que este mundo estaría si nosotros, como creyentes, tratáramos a la gente, perdón, que Dios nos tratara a nosotros como creyentes como nosotros tratamos a la gente? Esto es bien profundo. Como dijiste, más adelante me vas a decir, ver el trasfondo de dónde viene. Pero es una pregunta, Edwin, que nos hace a nosotros como hijos de Dios autoevaluarnos, porque yo no puedo señalarte a ti. Yo tengo que mirarme adentro de mí y ver cómo yo estoy tratando a la gente. Realmente si lo hago desde mi punto de vista, pues yo digo, wow, gracias Dios por el amor que él, ¿verdad? Que trato de reflejar hacia los demás. Pero por otro lado, viendo a veces que realmente cambiamos de perspectiva, no teniendo la conciencia de eso. Claro. Y es un momento donde podemos decir, wow, si Dios me tratara a mí como yo estoy tratando al prójimo. Por eso vemos en la palabra que dice, ¿verdad? ¿Cómo no amamos a nuestro hermano que lo vemos si decimos que amamos a Dios al cual no vemos? Terrible. Entonces, es bien importante, yo creo que esta es una pregunta en la cual es de autoanálisis. Cada hijo de Dios, cada persona, como siempre hemos hablado, estamos en un momento en nuestra vida donde no podemos seguir jugando a ser hijos de Dios, ni reflejar una cosa dentro de la casa, dentro de la iglesia, y otra cosa afuera, porque realmente afuera es donde modelamos al Dios que servimos. Y dice la palabra que nosotros somos el reflejo. Que mira qué importante, que nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios. Uf. Entonces, ¿qué estamos reflejando? Cuando tú te miras en mis ojos, que dice la palabra también que los ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tú te miras en mis ojos, ¿qué yo estoy reflejando? Que yo te estoy diciendo. Entonces, si lo ponemos desde esa perspectiva, yo creo que más que pensar ¿cómo estaría este mundo si Dios los tratara a ellos como nosotros tratamos a nuestros hermanos? Es decir, ¿qué yo estoy haciendo para que este mundo yo le pueda reflejar lo que Dios ha hecho en mi vida? Más de yo reflejar quizás lo que sea en mi humanidad o lo que sea mi concepto, sino es dejarle saber al mundo que yo soy una hija de Dios sin tener que abrir mi boca por los hechos. Eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? En cuanto a lo que me preguntan. Sí, claro. La base de esto es que yo estaba viendo en el video, es un comediante que él tiene un programa, bueno, era televisivo, era en streaming, que él trae unos panelistas y él estaba hablando esto fue grabado hace unos 9 años atrás, él está hablando de los celulares. Y él dice que los celulares han destruido la cortesía, que es el fundamento de las relaciones interpersonales. Él dice que a veces él ve un grupo de amigos que ve un auto y el que está manejando también está mirando el teléfono y los otros están viendo el teléfono, nadie está interactuando. Cuando él sale a comer, él dice que él mira la mesa de al lado y lo que ve son 2 personas o 3 o el grupo que esté cenando mirando su teléfono. Él dice, ese es el equivalente a yo ir a cenar contigo y en vez de sacar el teléfono, traigo un periódico o traigo una revista porque no te estoy prestando atención, estoy leyendo. Entonces, eso, ¿verdad? Él dice también que
él ve como personas se sienten intimidadas y todo es confrontacional a través de teléfono. Y dice, hay personas que si yo no te quiero hablar, simplemente mira el teléfono, te ignoro el mensaje, te ignoro la llamada, no te la devuelvo. Y él dice que eso es una falta de cortesía, una falta de respeto. Y eso no es algo que es exclusivo del mundo, eso se ve en la iglesia. Sí. Para mí, personalmente, que he tenido situaciones así, ¿verdad? Hay personas que te dicen, cuenta conmigo para lo que sea. Verdaderamente estás ahí para lo que sea, porque hay momentos que yo me he acercado a personas, le mando un mensaje, lo hablo por mí, claro está. Incluso yo también he sido víctima de eso, no voy a decir, me lo han hecho a mí nada más. Yo lo he hecho, si sea por accidente o a propósito, pero que Dios ha venido trabajando conmigo, que me mandan un mensaje, o le he mandado un mensaje a personas que me dicen que van a estar y no lo están. Entonces, yo esas personas me las he encontrado, y mi esposa Stephanie les puede hacerle testimonio de eso. He tenido situaciones así que le mando un mensaje, ok, está bien, no lo viste. Ajá. 2 veces, ok. A la tercera ya fui yo, ok, pues te estoy confiando. A la cuarta, ahí ya, no es que le guarde rencor, pero los he visto luego, que me han dicho, cuenta conmigo. Me las he encontrado. Stephanie, como le dije, puede serle testimonio de eso. Se lo he dicho, me dice que estás para mí, las veces que te he tratado de contestar no está. Y yo, ustedes saben que no tengo filtro, le he dicho, yo le estoy orando a Dios para que Dios me revele el fin de mi vida, porque quiero que mi familia te invite a mi velorio para que llegues a mi entierro. Wow. Es que es la realidad. Ajá, y entonces lo toman a mal, pero se lo digo, no te lo digo de mal, pero es que me Ajá. estás diciendo una cosa y estás cumpliendo otra. Entonces, y míralo de esta forma. Si nosotros estamos ignorando a personas, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si lo vamos a buscar a Dios, a orarle a Dios y Dios no nos responde? En base a ese fundamento que ahora pone, sí te puedo decir también, ¿verdad? Que este dispositivo ha sido algo, ¿verdad? Muy, bueno, es como ya un attach de la persona. Y ha sido muy bueno porque ha podido, ¿verdad?, de cierta manera conectar familias que por alguna razón no pueden estar en el mismo país y todas esas cosas. Pero ciertamente también ha sido, ¿verdad?, algo que ha venido a distraer demasiado. Especialmente, y no puedo decir los jóvenes, porque a veces cuando hablan de tecnología como que atacan más a los jóvenes. Yo tengo un corazón muy, ¿verdad?, llamado hacia la juventud, a defenderla o a creer en ellos, ¿verdad? Porque hemos visto también, como dice, aún a los adultos. Y hace poco estuve de viaje en Puerto Rico y precisamente eso me llamó mucho la atención. Había una pareja, pienso, ¿verdad?, de esposos. Y estaba cada uno con sus dispositivos, con su celular, y estábamos en un área que estábamos cenando, y esta pareja que no estaba con nosotros, pero estaba cada cual en su mundo, juntos pero separados. Entonces estaba cada cual, yo no se están aprovechando el uno al otro. Claro. Quizás sí sale, ¿verdad? Y sale de un buen corazón, vamos a irnos a estar un tiempo juntos, vamos a cenar juntos, vamos a compartir. Pero una vez llegaron allí, cada uno estaba en su mundo, y yo en un momento dado me llamó la atención y yo los miraba y yo decía, wow. Y declaro vida, ¿verdad? No estoy hablando mal, Claro, ni trayendo claro. maldición, pero yo decía, ¿cuánto tiempo les quedará el uno al otro de compartirse, de poder estar juntos, de poder vivir experiencias juntos? Y estaban en un mismo contexto, pero no estaban, ¿verdad?, disfrutando Claro. esa compañía. Y viéndolo de esta manera, realmente, como dices, aún dentro de la casa hay muchos que traen sus dispositivos, pues porque ahí tienen el Bible app y todas esas cosas, pero te llegó una llamada o te llegó un texto, te fuiste del Bible app y te fuiste al texto. Claro. Entonces, cuando hacemos una oración a Dios y le estamos pidiendo algo, pero con todo nuestro corazón, que realmente anhelamos y necesitamos eso, y Dios espera un momentito en contestarnos, nos desesperamos. Claro. Pero cuando es a nosotros que nos envían cartas, ¿verdad?, textos en este caso, nos envían emails, realmente estamos contestando de la misma manera que nos gustaría que Dios nos conteste a nosotros. Y quizás la gente puede decir, pero esto es distinto. No, porque de acuerdo a lo que tú hagas, el ser humano crea como que ya una expectativa o crea un molde, por decirlo de una manera, y todo lo que
lo que es humanamente, también tú lo puedes llevar al área espiritual. Claro. Así que ese punto es una realidad, como dice el adulto. Si yo te traigo un periódico y ahora mismo tú me estás entrevistando, pero de momento tú hiciste la pregunta y yo veo que tú tomas un periódico y no me estás mirando a la cara, yo digo, wow, esto es una falta de respeto, o realmente no le interesa. No le interesa mi compañía, no le interesa lo que yo puedo aportar. Así que volvemos. Dice la palabra que nosotros somos el reflejo de Él, Amén. que estamos reflejando. Aún en nuestras actitudes o en nuestros momentos de compartir, deja el celular a un lado Claro. y comparte, habla de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pregunta, ¿cómo Claro. estás? A veces tenemos personas al lado nuestro que están viviendo tantas situaciones, pero yo no contesto lo que tú no me preguntas. Claro, Así claro. dicen, ¿verdad? Algunas personas. Y entonces lo que hay dentro de ellos es un grito de auxilio, pero estás tan enfocado o estás tan distraído en lo que tienes en tu dispositivo móvil que no te das cuenta la necesidad que hay en la vida de esa persona. Claro. Ahora usted dice, ¿verdad? ¿Cómo está? O sea, que uno debe preguntar eso formalmente. Yo a mi vieja criatura me hubiesen preguntado eso. También Freya puede ser de testigo. Yo le decía, pero yo iba a buscar algo de comer. ¿Cómo está? Yo, ese es problema tuyo que tú me estás preguntando. Pero era la vieja criatura, ya eso lo dejo a un lado. Ya no sé así, no sé. No, pero es verdad, o sea, y las distracciones existen. O sea, no solo en el ámbito personal, en el ámbito espiritual. Aquí tenemos, no aquí, pero a veces nos distraemos. Ajá. Y nos perdemos a veces de las cosas que Dios está haciendo porque estamos distraídos. Y todos hemos sido víctimas de eso. Nadie puede decir, yo nunca he hecho eso. Todos hemos ido a la iglesia y no, como usted decía, estabas viendo el Bible, pero nos distraímos y terminamos en una aplicación que ni estábamos porque nos llegó una notificación y nos dejamos Ajá. guiar. Igual a veces uno está viendo YouTube, está buscando, a ver que me edifique aquí una palabra y terminas viendo un juego de baloncesto, un juego de pelota o cualquier otra cosa, porque Ajá. lo viste ahí porque te lo sugirió, pero son las distracciones que tenemos. O sea, y nosotros no estamos exentos de distracciones, Claro. tanto en la iglesia como fuera de ella. Ujú. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, especialmente cuando Dios nos quiere dar un mensaje y esa distracción a veces llevas tiempo orando, como decíamos ahorita, y Dios quizás no te ha contestado en el momento que tú quieres, porque Dios siempre contesta a tiempo, Amén. pero llegaste a la casa del Señor y a través del mensaje o a través de los cánticos está la respuesta a lo que tú has estado Amén. preguntando, pidiendo, pero en ese momento hubo la distracción. Y después tú escuchas a los hermanos diciendo, wow, qué poderoso esta parte o frases, ¿verdad? Que a veces dicen del mensaje y quizá la persona dice que el apóstol o que el pastor o la pastora dijo eso, pero ¿y dónde yo estaba? Estabas distraído y Claro. es algo que tenemos que poner mucha atención realmente. Claro, claro que sí, porque nos perdemos de lo que Dios quiere hacer, dejando los celulares y las distracciones a un lado. Vamos a hablar ahora de la historia de Elin López. Vamos. Ahora sí. Vamos a traer a la mesa aquí rapidito. Elin, tú te criaste, perdóname que te diga tú, es que lo Sí, le soy así un poco más claro, formal claro. ahí. Ya me fui. Aquí no hay títulos. Sí, vamos. como me dice Norma me dice, tienes que dejar la calle afuera. Es que. No, pero cuando usted viene de una familia que la crían en el Evangelio, o esto es algo que usted conoce en la travesía de la vida en un punto. Mi mamá, ¿verdad? Asistía a la congregación, mi mamá le servía al Señor. Hubo un momento en su vida en que se apartó. En ese momento yo nazco y entonces recuerdo mi mamá regresa a los caminos del Señor como cuando yo tenía 11 años más o menos. Y desde ese tiempo mi mamá es una mujer de una fe aguerrida, intercesora. Y cuando Dios le hizo el llamado nuevamente a su corazón, ella sabía que cuando volviera iba a ser para siempre. Claro. Así que ella llega a la congregación a través de un primo. Ya nos habíamos mudado de pueblo y toda la cosa. Y este primo le dice, pues mira, yo asisto a una iglesia para que vaya. Y mi mamá comenzó a ir, por supuesto, nos llevó a nosotros. Mi papá estuvo un tiempo que no asistía a la congregación. Pero recuerdo que desde más o menos los 11 años que llegué a la congregación, yo dije, esto es lo que yo quiero. Wow. No lo entiendo, no entiendo muchas cosas. Era apenas una preadolescente, una niña. Pero me gustaba lo que sentía cuando llegaba a la iglesia. Era como si yo, como puede sonar extraño, pero es como
Cuando tú llegas a un lugar que tú nunca has estado, pero tú dices, aquí yo pertenezco. No sé por qué, no conozco mucha gente, pero este es mi lugar. Y así pues comenzó la historia de Eileen en los caminos del Señor. Al próximo año me bauticé, y desde entonces le he servido al Señor, ¿verdad? Y he estado en los caminos ¿verdad? Como dice la gente, los caminos del Señor. Claro, mencionaste ¿verdad? Que si, en base a lo que mencionaste, tienes hermanos o hermanas que también. Sí, yo soy la del medio, tengo un hermano mayor y un hermano menor que yo. ¿Ellos también perseveran aún en los caminos de Dios? Sí, ¿o? mi hermano mayor persevera en los caminos del Señor. El menor casi siempre está, ¿verdad? Tiene Dios un trato con él sumamente Claro. especial. Ama a Dios y yo sé que un día va a estar tomando el liderazgo que Dios ha puesto en sus manos. Amén, amén. En un futuro lo traemos para acá también, para que Claro venga a contar que la historia sí. de él con nosotros. En esa travesía, ¿verdad? Cuando eres adolescente, ya que estás encaminando, aparte de tener esa experiencia de la presencia de Dios, ¿qué fue lo más que te atrajo? O sea, fuera de la presencia de Dios, ¿qué había en lo humano o qué interacciones humanas había en la iglesia que te seguían atrayendo, aparte de las experiencias espirituales? Pues mira, como te mencionaba fuera de cámara, que la gente no lo cree, pero yo siempre fui una niña muy tímida, muy callada. A nivel de que mi mamá ya en la adolescencia me decía, pero vete, comparte con tus amigas o a veces hasta con la familia, comparte con tu prima, y yo prefería estar en mi casa. Entendía, ¿verdad? Cosas que el enemigo había puesto en mi mente. Tenía una estima baja, pensaba que yo no tenía nada importante que hablar. ¿Para qué yo voy a hablar? Si qué yo voy a decir, la gente no quiere escuchar lo que yo tenga que decir. Y todas esas cosas marcaron mi niñez, todo el tiempo sintiéndome, ¿verdad? Y lo hablo porque quizás alguna jovencita sí puede identificar conmigo, y creo que es la primera vez que lo hablo, Edwin, ¿sabes? Pero sintiéndome que no era una nena bonita, que vengo de una familia bien grande donde mis hermanos y yo somos los menores por parte de padre, así que todas mis primas yo las veía como que eran bien lindas y yo no me sentía de esa manera. Y cuando llegó a la casa, volviendo a lo que me preguntaste, cuando llego a la iglesia, yo veo a un grupo de jóvenes tan lindos, tan alegres, tan entregados a la presencia del Señor, y me pude identificar con ellos. Y yo decía, si ellos son felices, porque ante mi mamá o sea, yo estaba todo Claro. bien, era algo que nunca había compartido con ella. Y no porque mi mamá no me haya dado la confianza, sino era la lucha interna Claro. que cada uno tiene. Y quizás van a decir, ay, pero una lucha, una niña tan joven, ¿verdad? Tan niña, pero sí, así me crié, muy cerrada, y cuando los veía a ellos disfrutar, compartir, ser libre Claro. de una manera, yo sabía que el Dios al que ellos le servían lo podía hacer conmigo Amén. también. Y viendo también los adultos, volvemos, cómo los adultos me trataban, y después, claro, mi mamá me dijo que yo fui una promesa del Señor a su vida. Uf. Y que ella pues le dijo al Señor como Sara, si me entregas una niña, yo te la voy a dedicar a ti para que tú hagas con ella lo que tú quieras hacer en su vida. Así que eso poco a poco en el camino me fue, ¿verdad?, moldeando y me fue cambiando. Claro, mencionaste que tenías baja autoestima y sentías que no tenías nada que ofrecer y nada que decirle. Eso creo que confirma lo que voy a compartir contigo, que te había mencionado antes de empezar a grabar, que tenía algo que querer compartir contigo. Eso luego, eso antes de lo último, pues eso es, pues quiero que veas que verdaderamente no solo tienes, ¿verdad?, palabra para, no solamente tienes un corazón que está dedicado a Dios, sino tienes palabra que edifica. A mi vida personalmente te puedo dar Gracias. testimonio que ha edificado. Gracias. Cualquiera en la feligresía puede decir que ha edificado. Sinceramente me dijiste lo de tímida y nunca me lo hubiese imaginado verdaderamente, porque te veo que eres sociable, fuera del altar te veo que recibas a todo el mundo, y quien te ve, creo que verdaderamente se le haría imposible creer que era una persona tímida. Ese es el trabajo del Señor y del Espíritu Santo en mi vida, Edwin, porque realmente sí era bastante tímida. De hecho, ya, ¿verdad? Y quizás me estoy adelantando, pero ya cuando me caso, que Aldo, ¿verdad?, era el predicador desde jovencito, que dirigía una banda cristiana,
Pues siempre recuerdo que yo me veía como que sí al lado de él, porque nunca, ¿verdad? Me menosprecié, ya ahí Dios había trabajado conmigo, con mi estima y todas las cosas, pero siempre me sentía cómoda en la posición de ser la novia de o la esposa de. Hasta en un momento dado, ¿verdad? Que fui a un congreso y ahí, de hecho, una pastora muy prominente de mucho renombre me dijo que se me hacía fácil estar detrás de las personas, pero que Dios no me quería atrás. Que Dios me quería también en las tarimas, en los altares, que, o sea, que Dios había depositado en mí algo que era necesario que la gente lo escuchara. Amén. Y yo no lo podía creer. Yo decía, no, esto es muy cómodo. De hecho, decía, Dios te saca del nido donde te has, ¿verdad?, quedado, porque es tiempo de que vueles. Y Amén. eso para mí era terror, Claro, claro. realmente. No, entonces, cuando está, antes de llegar a, ¿verdad? A la actualidad, un poquito con el apóstol Aldo, en esa travesía de juventud, cuando estás en los caminos de Dios, ¿tuviste algún tipo de amistades que no eran creyentes, que se te alejaron? ¿O cómo era el trato con las amistades que tuviste de infancia o en esa adolescencia que no eran creyentes? Pues mira, sí, tuve amistades que no eran creyentes, que no asistían a ninguna congregación, especialmente en mis años de, ¿verdad?, de estudiante, ya sea en escuela intermedia, en high school o en la universidad. Tuve amigas que no asistían a la congregación, pero siempre me respetaron. Y quizás esto suena repetitivo a los que vieron el podcast de mis hijas, pero es una realidad. A mí siempre me respetaron. Y recuerdo que quizás, por ejemplo, en el senior prom o algo así, que mis pastores, yo siempre pedía permiso, yo siempre, ¿verdad?, estaba con la bendición de Claro. ellos, iba porque ellos entendían, tú te lo mereces, tú estudiaste, tú te esforzaste, pero aún ahí ellos respetaban mi presencia. Claro. Y se sentía bonito porque ellos decían, no, con Eileen no, hasta se cuidaban de quizás hablar palabras soeces, que era lo normal para ellos, Claro. perdón, pero cuando estaban conmigo, ellos no lo hacían. Y no porque yo se lo había impuesto o porque yo se lo había pedido, sino porque yo entiendo que volvemos. A veces el testimonio de tus acciones habla mucho más fuerte que tus palabras. Amén. Y fue bonito porque luego hasta ya de adulta también, cuando estaba trabajando, una de mis compañeras de trabajo hoy día se congrega en Ciudad de Dios, Puerto Rico. Wow. Entonces, es cosa que es bonito, ¿verdad? Ver que aún tú tienes que tener la madurez, sí, para cuando tú te vas a relacionar con personas que son inconversas. Pero a Jesús le conocían por ser amigo de los pecadores, Amén. por estar donde había la necesidad. Amén. Y yo creo que cómo tú vas a hacer luz si no estás expuesto al mundo, ¿verdad?, de las tinieblas, tú vas a hacer luz ahí y Dios te pone como faro, Amén. no para que te contamine, sino para que ellos, como dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas Amén. a ellos. Así que sí, tuve la experiencia de tener amistades que no todos asistían a la iglesia. Menciona Faro y ¿verdad? Me vino a la mente, porque es que me acuerdo, publicidad gratis. Mi hermana ella pastora una iglesia allá en Massachusetts que se llama Faro de Luz, creo que se llama. Pero anyway, es que me acordé ahora. En esta travesía de la adolescencia, vamos a darle un poquito para el frente a la película. ¿En qué momento de tu vida es que vienes a conocer lo que es el apóstol? Bueno, ¿quién es ¿Quién es el apóstol Aldo? ¿En qué momento de tu vida es que lo conoces? ¿Y cómo es que ustedes empiezan esa relación de amistad y a conocerse y tal cual? Pues claro, ya ya yo estaba en la universidad. Entonces nos conocimos a través de una amiga en común. Bueno, de una amiga mía y de él por parte de un amigo de él. Cosas curiosas, pero joven, ¿verdad? Toma nota. Este amigo de él quería invitar a mi amiga a un concierto. Entonces, él le dijo,
a mi ¿verdad? A Aldo, le dijo, mira, invité a esta muchacha, pero ella dice que no quiere ir sola, así que ella va a invitar a alguien y yo necesito invitar a alguien. Pero, valga la aclaración, era un concierto más de Cristiano. redimido, No, más de redimido y menos de Bad Bunny. No, era un concierto de las hermanitas Rivera. Uy. Era un concierto de una emisora, ¿verdad? Ajá. Cristiana muy reconocida, ¿verdad? En Puerto Rico era Triunfo, que siempre hacía conciertos, siempre, ¿verdad? Llevaba conciertos a San Juan, a diferentes congregaciones grandes, y estaban celebrando, ¿verdad? Los aniversarios de las hermanitas Rivera, entre muchos otros cantantes más, para esa época. En tiempos modernos sería más un redimido y menos un Bad Bunny, Sí, básicamente. sí. Entonces, pues cuadramos, ella me invitó a mí para este concierto, ¿verdad? Yo no sabía, por supuesto, que Aldo iba a estar, pero ya en el día del concierto, el muchacho que fue el que, ¿verdad?, que quería ir a este concierto, se enferma y no puede ir. Así que ahora le toca a Aldo ir con 2 chicas al concierto, mi amiga y yo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nos conocimos. Fue algo curioso y Aldo, te amo. Pero sucedió algo que él dice, ¿verdad? Que yo le agradé desde que me fueron a buscar a mi casa. Entonces, en medio del concierto, mi amiga fue muy, ¿verdad? Intencional en eso. Ella se va al lado mío, estoy yo, y al lado mío entonces está Aldo. Cuando en parte del locutor, que era, ¿verdad? Omar Pérez, un locutor muy famoso en Puerto Rico, le dice, vamos a estar en pie y vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Aldo dice, esa es su historia, que después lo tendrás que ver, a preguntarle a él, que él dice que él dio gracias a Dios porque pudo tomarme la mano, y en esos momentos, aunque era una oración por el comienzo del concierto, él se aprovechó de ese momento. Jóvenes, escuchen, él se aprovechó de ese momento y comenzó a decir, Señor, a esta trigueñita yo la separo para mí. Señor, y él empezó a orar por mí, ¿verdad? A presentarme delante de Dios. Y yo no lo sabía. Yo sí sentí, yo decía, qué raro, porque él como que hacía nada, ¿verdad? Fuera de lugar, Claro, quiero claro. aclarar, ni nada que me hiciera sentir incómoda. Pero simplemente él estaba muy fogoso en su oración y apretaba la mano, y yo, ¿qué le pasa a este muchacho? Pero yo no sabía que lo que él dice, él decía, yo la reclamo para mí, yo no lo sabía. Se me olvidó hasta el concierto de momento. Pero prácticamente así fue como nos conocimos. Luego, pues, para ese tiempo teníamos que entrar al trabajo de la universidad maquinilla, no había mucha computadora. Ajá. Y esta amiga, ¿verdad? Vilmari Soto, que aprecio muchísimo, estuvimos muchos años, de esta joven de la congregación, pues me había prestado una y le dijo, porque él quería verme, pero ¿cómo hacemos? Decían. Entonces ella dijo, pues ya yo sé cuál es la excusa. Ella tiene mi maquinilla, yo la voy a llamar, le voy a decir que la necesito, y llegamos allí y realmente pues la buscamos y tú me acompañas. Ese día llegaron a mi casa, Edwin, y cuando se fueron ahí por poco dejan la maquinilla porque nunca fue el objetivo principal. Entonces yo les dije, mira, lo que vinieron a buscar lo van a dejar, y los dos se miraron en complicidad, se empezaron a reír y yo dije, aquí hay algo más. Claro. Así que así fue que comenzó nuestra historia. Bueno, ya los que vean esto, que están solteros, ya sabemos que va a haber un incremento en la venta de maquinillas. Van a estar todos hermanos ahora buscando maquinillas. Busca maquinilla, va a comprar una porque y verán las oraciones ahora. Sí, o sentarse al lado de esa chica o de ese chico para cuando aquí esté adoración o los pastores diciendo vamos a orar, pues empezar a quizás a reclamar o decir, Señor, esta es mi petición contestada. No, en ese momento, mencionaste que estabas estudiando. Quiero hacerte 2 preguntas en base a esto. Una de ellas, ¿en qué campo es que estabas estudiando? Y la otra es, en este momento, en la etapa del apostolado, ¿ya le había comenzado algún ministerio o le estaba aún todavía no había empezado su llamado? Sí, pues mira, ya estaba estudiando desde muy pequeñita, muy pequeña. Yo sabía lo que quería estudiar, eso sí. Y aunque en mi época, sabes que a veces las profesiones son como que por época.
por lo menos así yo lo veía. Cuando me gradué, la mayoría querían ser contables, administradores, y eso está bien, porque nos hacen falta buenos contables y buenos administradores, pero siempre mi enfoque fue hacia la enfermería. Me encantaba traer como que ser ese granito de arena en traer alivio a aquella persona que estuviese pasando por una, ¿verdad?, necesidad en su salud física. Así que yo siempre estaba bien enfocada en que yo quería ser enfermera. Y recuerdo que mis compañeras, la mayoría se iban a ir a estudiar todas a una misma universidad, yo no. Y ellas me decían, ¿por qué tú estudias eso? Esos turnos tan raros. Yo, eso es lo que me gusta. Claro. Así que estudié enfermería, el bachillerato ¿verdad?, en ciencias de la salud, y ejercí por casi 20 años mi profesión, la cual amé, ¿verdad? Y tuve una experiencia hermosa en cuanto luego más bien me especialicé en el área de labor and delivery, o sea, parto. Ahí estuve yo te diría 15 años de mi vida, Wow. de cuanto ejerciendo la profesión. Y volviendo a lo del pastor, el apóstol, él sí ya, él ministraba en las congregaciones, lo invitaba mucho a las iglesias en Puerto Rico a predicar en lo que, perdón, llamaban campañas de jóvenes. Como él dice, que iban con la camisita blanca, la corbata negra, el pantalón negro. Lo invitaban mucho a predicar a las diferentes iglesias, y él ya era director de un grupo de música sacra, música cristiana, donde él era el director, tocaba el bajo y cantaba. Creo que vamos a necesitar un especial aquí un domingo del apóstol Aldo. Sí. Entonces era un grupo ¿verdad?, de jóvenes que desde que yo llegué me aceptaron súper bien. Yo no estaba en la banda, aclaro, pero fue un grupo donde ellos mismos escribían sus canciones. Entonces era como el combo completo en ese momento. Ellos tenían los especiales, y después entonces el apóstol predicaba. Y sí, eran de verdad que recorría muchos pueblos de la isla, nuestra isla Puerto Rico, Claro. ministrando, y retiros. Él ya estaba bastante activo en lo que no era pastor todavía, pero en lo que era su llamado. Uh-huh. Ok, en base a lo que me mencionaste de tus estudios, no estás trabajando ahora como enfermera, ¿no? Pero empezaste tratando a la salud física y terminaste sanando el alma ahora. O sea, como se combinó los estudios profesionales al ministerio, que aunque no eran específicamente estudios ministeriales, como quiera se compaginan y van de la mano. Lo otro que te comento, ¿cómo fue la recepción de la feligresía del apóstol Aldo cuando él presentó, mira, esta es mi novia, esta es mi amiga Aileen? ¿Cómo fue ese recibimiento de parte de ella? Porque es que a veces los hermanos se lo como que, ¿quién? ¿Cómo fue eso? Sí, porque íbamos a diferentes congregaciones. Ah, ok. No era ni la misma. No era la misma congregación. Y dato curioso, cuando él va a predicar a la congregación donde yo en ese momento estaba, yo era parte del liderato de los jóvenes y toda la cosa, y fue en un, como decimos, en un congreso, una campaña de jóvenes. Él lo invitaron a predicar, escucharon parte de sus prédicas, cuando eso no habían videos de YouTube ni nada, era lo que, ¿verdad?, podía, los cassettes o de esas cosas. Y lo invitaron a predicar a la congregación, y luego, que yo no sabía que esta persona lo iba a hacer así, el que era el tesorero de los jóvenes era el que se suponía que en esa noche estaba haciendo como de host, porque todos teníamos que hacer de todo. Claro. Y era un grupo de jóvenes bien lindo. Y recuerdo que cuando el pastor terminó de predicar, en ese momento el joven Aldo, cuando él terminó de predicar, él toma la parte y dice, wow, qué mensaje poderoso. La iglesia estaba súper contento de dónde viene este muchacho, quién es él, quién lo conoce, cómo lo invitaron, todas esas cosas. Claro. Porque Aldo siempre ha sido como un imán para las abuelitas. Siempre ¿verdad?, las personas adultas se identifican y lo quieren mucho. Okay. Entonces creo como que ese attach de esa primera vez que ministró, y este joven dice, ay, para los que no lo sepan, pues el joven que acaba de predicar es el novio de Aileen.
¿para qué fue eso? Hasta ahí. O sea, la gente como que, wow, porque siempre me había cuidado en ese aspecto. Había tenido un novio antes del pastor, pero fue este novio de la adolescencia. Pero cuando él lo dijo, cuando este muchacho lo dijo, el pastor de la congregación, mi pastor en ese momento, mi apóstol, tomó el micrófono y él dijo, pues yo quiero que sepan Uh-oh. que de aquí nadie me lleva a ninguna de mis jóvenes, que el que se enamora de una joven de aquí, aquí se queda, aquí se queda. Así que recuerdo que eso fue algo que impactó a Aldo, apenas estaba conociendo nuestra congregación. En ese momento se consideraba una congregación grande en Puerto Rico. Pero nunca ninguno de los dos pusimos como que yo me voy a la tuya, tú te vas a la mía, sino que siempre mantuvimos nuestra relación orándole al Señor, que era lo que el Señor quería para nosotros como, ¿verdad? Como noviazgo en ese momento. Claro, claro, no, y ahora veremos a los hermanitos. Bueno, voy para allá el domingo a ver. No, pero yo lo entiendo también, ¿verdad? En base a eso, cuando ustedes ya empiezan esa relación, que empiezan a congregarse juntos y todo eso, ¿cómo fue la vida de ministerio de una pareja joven? O sea, ¿cómo era la vida de ministerio de ustedes? Pues realmente, como te dije, nosotros siempre servimos en las diferentes áreas de la congregación. Servimos en la juventud, servimos, estuvo en los servidores, lo que antes pues conocían como el diaconado de la iglesia, maestro, y verá, siempre estábamos como que dispuestos a hacer donde Dios nos quisiera trabajando. Nos ganamos el favor de Dios, el favor de Dios, no, el favor de la gente, realmente, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Claro. Y yo creo que lo importante era que nosotros sabíamos hacia dónde Dios nos llevaba, aunque no lo teníamos todo claro, por supuesto, porque si en ese momento que a veces nos decían, ¿sabes? Dios los unió, decían, yo los veo viajando juntos, llevando la palabra, y en ese momento yo no predicaba, así que se me hacía fuerte recibir la palabra en lo humano, ¿verdad? Pero siempre nos mantuvimos conectado a Dios y conectado a lo que Dios tuviera para nosotros en ese momento hacer. Eventualmente, según fue pasando el tiempo, ahí se nos fue hablando de un pastorado. Él me dice que sí, ese había sido, ¿verdad? Su llamado, claro, antes de conocerme. Y yo decía, Dios mío, pero el llamado es para él, no es para mí. Así era como yo lo veía. claro. Pero decidí caminar, ¿verdad? Hacia eso, pero gracias a Dios fuimos ¿verdad? En ese momento había muchas parejas de novios en nuestra congregación y siempre tratábamos de estar con ellos, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer, y eventualmente Dios fue bueno con nosotros en ese tiempo. Amén. Si el llamado, como usted mencionaba, era originalmente para él, al ustedes unirse, el llamado no se convierte en el llamado de ambos, porque se convierte en una sola carne, ¿no? Sí, mira, en esto hay muchas opiniones, hay muchas versiones, y a veces se dice y lo dicen de esta manera. El que el esposo sea el doctor no hace a la esposa doctora. O al que la esposa sea abogada no hace al esposo abogado. Pero en el ámbito espiritual es distinto. Número uno, quizás al momento el llamado había sido más específico para él. Eso es así. Claro. Pero una vez Dios nos une, pues eventualmente a mí también me hablan de un llamado. Y ahí es donde mi mamá me dice, cuando tú naciste yo te consagré al Señor, y yo le dije al Señor, ¿me entiendes? Que todo hace relación. Claro. Y aunque entendemos que, número uno, los llamados en Dios ni se heredan, hay quienes, o sea, aclaro, porque esto también puede ser controversial, porque vemos, ¿verdad?, el linaje de Abraham, Isaac y Jacob y todo eso. Pero tú no tienes que ser obligado, si tú eres hijo de pastora, que tú tienes que ser pastor. Coger notas, padre. Sí, hay momentos en que el llamado está. Claro. Y por ejemplo, ahora yo puedo hablar de que mis 3 hijos se congregan, mis 3 hijos
hacen ministerio junto con nosotros y ellos en sus diferentes posiciones están ministrando. Yo no estoy diciendo con esto que uno de ellos tenga, que sé que sí, que uno de ellos tenga el llamado pastoral o los tres tengan el llamado pastoral o evangelístico o profético. Claro. Pero no es como que algo que le imponemos a ellos, es algo que Dios da. Amén. Y a eso me refiero con que no son heredados, ¿verdad? No malinterpreten esto. Pero cuando Dios nos une, volviendo a la premisa, ¿verdad? Que me hiciste, cuando Dios nos une a nosotros, ya yo veo lo que Dios está haciendo en la vida de él. Amén. En la vida de Aldo, sé lo que le apasiona, sé lo que él se disfruta, el estudiar la palabra, el prepararse para un mensaje. Y aunque al principio a mí se me hizo difícil porque no me veía como tal, volvemos, ahí salen esos fantasmitas de la niñez, de quién soy yo para hablar, Claro. qué yo voy a decir y todas esas cosas. Recuerdo que aunque luché con Dios, en un momento dado me rendí a la voluntad de Dios. Amén. Entonces comencé yo a prepararme y en un momento se me hacía difícil porque yo pensaba que yo lo tenía que hacer como él, o que yo lo tenía que hacer como mis pastores, o que yo lo tenía que hacer, y yo decía, es que no soy así. Yo le decía al apóstol, en ese momento yo le decía, yo no soy así, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú hablas esa palabra, esa inspiración tan linda que tú tomas este verso y tú lo desmenuzas tan lindo? Claro, en la medida, él siempre me validó, y eso también, ¿verdad? Quiero reconocerlo. Él siempre me validó y siempre me decía, Eileen, cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Amén. Pero cada uno de nosotros, a pesar de esos diferentes dones, nos complementamos. Y hay un pueblo que necesita escuchar esa parte tuya. Hay un pueblo que necesita escuchar lo que Dios pone en tu corazón. Porque quizás ahora, después, ¿verdad?, de lo que le sucedió al apóstol del corazón, aunque hay momentos que ustedes lo han visto, que eso ya fue superado y él ministra con la misma pasión, unción y dinamismo. Pero yo me veía más pausada, yo como que, ¿cómo voy a hacer esto? Y recuerdo que en un momento dado él me decía, así como tú eres, así Dios te quiere usar. Amén. Entonces yo aprendí, Edwin, que yo no tengo que ser un clon de una persona, yo puedo Claro. admirarla, yo puedo tomar tips, como yo digo, él es mi mejor y mi mayor maestro. Amén. Pero yo no tengo que ser un clon de él, porque él tiene una unción y una gracia, yo tengo una unción y una gracia que fue depositada para mí, pero acepté el llamado que Dios nos dio a ambos. En este momento de preparación, que te estás preparando, que sabes que Dios los había llamado y que estarían juntos ministrando, ¿recuerdas cuál fue el primer momento que te dieron, ahora te toca a ti, ahora vas a predicar tú, no vas él, vas tú? ¿Recuerdas cuál fue ese momento? Sí, fue él. ¿Él mismo fue fue? él mismo, el que me dijo, mira, yo voy a estar de viaje y quiero que seas tú la que le hables a la iglesia. Uh-oh. Recuerdo que yo dije, pero si está fulana, si está él, pero no, pero... Y me dijo, no, llegó tu momento, porque él sabía que lo seguía como que posponiendo y seguía liderando, seguía haciendo muchas cosas muy activas en la congregación, en las actividades sociales, en la planificación, organización de eventos, pero hasta ahí. Yo planificaba el evento, pero Edwin predica o Jan predica, nunca yo, hasta que en ese momento él me dijo, te toca. Y recuerdo que yo iba, ya los niños estaban, o sea, yo iba súper nerviosa, yo les pedía a ellos que hicieran silencio en el carro, que no hablaran, porque yo quería estar concentrada en lo que Dios había puesto, y ese día subí sumamente nerviosa, aunque después la gente me dice, para nada te notaste nerviosa, pero a mí me temblaba todo. Y siempre era, Señor, yo quiero agradarte a ti, yo lo quiero hacer bien para agradarte a ti. Y recuerdo como el día de hoy, o sea, me dio dolor de cabeza, me dio de todo ese día. ¿Alguna vez habías dirigido o ese fue literalmente la primera Pues vez? mira, la gente quizás va a decir, ¿cómo? Pero te tengo que decir que yo pastoreé al Ministerio de Jóvenes por casi 6 años. Wow.
Y nunca, o sea, nunca prediqué en congresos que hice, porque volvemos, yo coordinaba, planificaba, tenía un excelente equipo de líderes de jóvenes que hoy día pastorean, que hoy día, ¿verdad? Y no digo que yo lo hice todo, pues yo fui en una etapa de su vida, un granito de arena a sus vidas. Pero ver lo que pastorean, que lideran grupos de alabanza, que son músicos de cantantes cristianos muy reconocidos, eso, ¿verdad? Me llena. Pero te tengo que decir que ahí fue, y quizás la gente dice, pero yo soy transparente, a mí no me da pena decirlo, Claro. que ya cuando ya yo llevaba como 5 años con ellos, un joven de mi liderato me dijo, pastora, yo le tengo que decir algo a usted. Usted nos ama, usted nos cuida. Y eran unos jóvenes teníamos 100 y pico de jóvenes Wow. que Grupo pastoreaban en grande. ese momento, un grupo bastante grande, de diversas edades, que algunos eran casi de mi misma edad. Y recuerdo que uno de ellos fue el que como que me hizo de estos que te jamaquean, Sí, sí. y sin faltar el respeto ni nada, recuerdo que él me lo dijo hasta nervioso. Me dijo, usted es excelente, nos cuida, nos pastorea, pero nunca hemos escuchado su voz desde el altar. En las reuniones yo les daba clases, en las celebraciones como que pequeñas, Sí, sí. yo hacía dinámicas, yo hablaba, pero siempre los ponía a ellos porque yo los estaba, ¿verdad?, de una manera dándole la oportunidad a ellos. Pero recuerdo que cuando él me lo dijo fue como que el Señor me dijo, te estoy llamando para esto. Y ha seguido postergando, posponiendo. Y entonces en ese momento realmente, como te digo, cuando yo vine a predicar, ya yo llevaba mucho tiempo, y esto puede sonar una herejía, pero llevaba mucho tiempo pastoreando, haciendo otras funciones, haciendo muchas otras, el cuidado, visitando, todas las demás funciones del pastorado, excepto que quizás dicen, pero esa es la esencial, ¿verdad? Claro. O lo que identifica como pastora, pero predicando en un congreso o algo así, yo siempre ponía a otra persona. Wow, o sea que nunca tuviste por el miedo, por el mismo miedo. Dándole para el frente un poco a la película, porque mencionaste lo del problema que tuvo Aldo con el corazón y también lo de sus hijos. Ahí hay dos preguntas que quiero hacer. Una de ellas fue, cuando eso le sucede al pastor Aldo, ya ustedes se habían relocalizado a Florida, ¿no? Sí, sí. Ok. Esa es otra cosa que le quería preguntar. Cuando ustedes empiezan a planificar la relocalización para Florida, ¿cómo fue ese momento en el ministerio de ustedes cuando Dios los llama y le dice, ya su tiempo en PR ha culminado, ahora es tiempo de relocalizarse? Pues te tengo que decir que fue como que de estas cosas donde no tienes mucho para pensarlo. Realmente nosotros habíamos ya estado en el pastorado full, donde fundamos la congregación Ciudad de Dios, Ciudad de Refugio, perdón, en Puerto Rico. Estábamos 2 años pastoreando, la congregación iba creciendo, pero era una iglesia bebé. Cuando ¿verdad? Dios nos da la palabra de que nuestro ministerio, Dios lo transfería acá a los Estados Unidos. Fue un choque porque nuestras hijas ya estaban adolescentes, no es lo mismo cuando están pequeños, ¿verdad? Aunque siempre nosotros tratamos somos muy abiertos con nuestros hijos, tenemos muy buena comunicación, y les decimos cuando hemos pasado por procesos sumamente fuertes, en la medida en que las edades que ellos han estado, ¿verdad?, que han tenido y que han entendido, le hemos hablado. Pero como siempre Joan me enseñó, mamá, a nosotros también Dios nos habla. Amén. Y recuerdo Horrible. que cuando fuimos a hablar con ellos, ya lo habíamos llorado, ya lo habíamos contemplado, habíamos visto todo en el silencio cuando ellos estaban en la escuela. O sea, no había manera que ellos supieran hasta, ¿verdad? Pensábamos nosotros como papá, hasta ese momento entonces que los llamamos, y Joan nos dice, nosotros lo sabíamos. Wow, Y terrible. nosotros nos quedamos como que, ¿cómo? Y dice, sí, ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Así que, y desde esa me dijo, Dios también a nosotros nos habla. Y no es que no creíamos que eso podía ser, pero sabíamos el trato que Dios tenía también con nuestros hijos. Eso es así.
Y la palabra vino, por decirte, en un verano, luego del segundo año de la congregación, que fue julio, más o menos como para agosto nos dieron la palabra y ya en noviembre de ese mismo año nosotros estábamos aquí. Renunciamos a los... Yo todavía trabajaba como enfermera. Hablamos en los colegios de los nenes, hicimos todo, nuestra casa, nuestra familia, el ministerio, ¿verdad? Ahí ponemos que Dios nos habla de dejar a los pastores hoy obispos, José y Mirna, ¿verdad? En Ciudad de Refugio, que era nuestro dolor. ¿Cómo los vamos a dejar? Este es nuestro bebé, ¿verdad? Sí. Pero hoy cumplieron 15, o sea, recientemente cumplieron 15 años. Así que cuando Dios está en el asunto, los resultados van a ser positivos. Amén. Nos relocalizamos acá a través de otro ministerio que nos abrió las puertas y que en ese momento nos dijeron aquí es donde ustedes van a pastorear. Y ahí estuvimos pastoreando. Las chicas vinieron a hacer lo que sabían hacer. Luego Caleb vuelve a tocar la batería, que es el instrumento que él ama. Y ahí sí, pues entonces ya mi pastorado, por decirlo de una manera, se vio más en función en todas las áreas. Te pregunto, porque dándole un poquito más para el frente, es que quiero hablar un poquito, quiero ganar un poquito de esencia. Cuando pasa el asunto del apostolado, que tiene su condición con el corazón, si no me equivoco, ustedes estaban acá y estaban en Puerto Rico, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso, no solamente del aspecto ministerial, sino el aspecto familiar? Sí. ¿Cómo ustedes confrontaron esa situación? Sí, y lo traigo, ¿verdad? De esta manera. Yo sé que muchos lo saben, pero es nuestro testimonio. Empezando el año 2022 fue un año muy fuerte. Y con esto también, Edwin, aprovecho para romper los paradigmas que la gente tiene. O sea, cuando Jesús sanó al joven ciego, ¿verdad? Al ciego, sus discípulos, a uno de ellos, sus discípulos le dijeron, ¿quién pecó? O sea, ¿por qué él está ciego? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y la respuesta de Jesús fue, ninguno de los dos. Simplemente es para que el Padre se glorifique. Entonces a veces pasamos Terrible. por procesos difíciles y nosotros somos los primeros mayores verdugos de nosotros mismos. ¿Qué pasó? Estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué viene esto? Y el año 2022 para la familia López Ruiz fue un año muy intenso, muy fuerte. El 1 de enero fallece el papá de Aldo. Luego, 18 días después, el día 19, fallece Yariel, que Yariel, para los que me conocen, ese era otro hijo más. Ese era el hijo prieto, ¿verdad? Que Dios me había regalado, como yo digo, porque era así de mi color. Y entonces, en ese proceso de todo esto que está ocurriendo, él va para el aniversario de la Congregación Ciudad de Refugio en Puerto Rico en marzo. Pues como estábamos en la etapa con nuestra hija, que ya ellas contaron un poco, pues él me dice, yo me voy y tú te quedas con ella. Estábamos en ese proceso de duelo, apenas había pasado 2 meses de esto. Y estaba en todo su esplendor y apogeo, de una manera que es bien fácil quizás de afuera decir o argumentar o de, ¿verdad? Hablar, pero solo el que ha estado aquí, volviendo a lo que me decías ahorita, yo soy enfermera, ¿verdad? Porque una vez tú estudiaste esto, tú no dejas de serlo porque no Claro. estás ejerciéndolo. Soy enfermera y sabía lo que era administrar un medicamento para el dolor y ver cómo esa persona recibía alivio. Y muchos de ellos decirte, wow, gracias. Especialmente estas mujeres que estaban en proceso de parto, que le administrabas algo y decías, gracias por... Y realmente, ¿verdad? Yo ejecuté una orden. Claro. Pero en este caso, ver a tu hija en dolor y no poder tener un medicamento que le aliviara ese dolor era muy fuerte. Terrible. Fue un momento bien duro que solo los que lo han vivido pueden entender realmente. Tú puedes ser empático, te puedes más o menos, ¿verdad? Decir, wow, lo que le está pasando, pero solo los que están ahí
pueden realmente hablar de la experiencia de ese momento tan fuerte. Claro. Así que mi esposo va a Puerto Rico ya con estas dos pérdidas también, ¿verdad? Que también la estaba manejando, porque manejamos diferentes pérdidas, que es lo que la gente quizás manejamos, la pérdida que está teniendo mi hija, el proceso de mi hija, pero también manejamos la pérdida de lo que nosotros sentimos por esta persona también, más también manejamos el dolor del director musical, de la iglesia, de mi mano derecha en todos los inventos que nos hacíamos, ¿verdad? Él era un muchacho que yo digo, él era tenía muchos talentos, claro, y siempre estaba ahí. Así que manejamos muchos procesos de pérdida, si se puede decir de esa manera, o de duelo al mismo tiempo. Y empezando un año nuevo. Comenzando un año. Cuando él está en Puerto Rico, ahí ministrando en el aniversario de Ciudad de Refugio, es que él comienza con el dolor. Uy. Y ahí es donde le da, ¿verdad?, el ataque cardíaco, que lo llevan a la sala de operaciones, y yo estoy aquí con mi hija en ese proceso y con mis hijos también en ese proceso, con Caleb, que no la dejaba a ningún lado, nos turneábamos todos realmente. Cuando era con ella, que yo no dormía esa noche, pues durante el día estaba papá, o durante las tardes si ella quería ver una película, que nunca la terminaba de ver, pero era para tratar, ¿verdad? Pues ahí estaba Caleb, o se acostaba con Caleb, o lo que fuese, y Joan también. Así que cuando sucede esto, que yo recibo la llamada y me dicen, fue la obispo, me dijo, te llamo, no te asustes, todo está bien. Y cuando empiezan así, tú enseguida dices, dime lo próximo, porque sabemos, claro, ¿verdad?, que algo está sucediendo. Así que realmente me dice, te llamó porque él pidió que te llamaran, él está en el hospital, no se sintió bien, pero todo está bien, tranquila que todo está bien. Ya sabes que cuando te llaman a la 1:30 de la mañana para decirte eso, no todo está bien. No, claro, y cuando empiezan con, no te asustes. ¿Qué? Y trataron de, ¿verdad?, decirme de la manera más tranquila, sabían lo que estábamos pasando ya aquí. Entonces, ahí comienzan las llamadas. Mira, sí, lo van a dejar admitido. Wow. Y como yo le digo entonces a mis otros 3 muchachos que están viviendo esta experiencia de que ahora papá está en el hospital, que tengo que viajar. Entonces ahí es donde yo le digo, pues envíame los resultados. Y al enviarme los resultados tenía las enzimas, ¿verdad?, cardíacas en 26,000 tanto, cuando lo normal es 0.6. O sea, wow, era algo que realmente ameritaba, ¿verdad?, una hospitalización, y que ameritaba que yo estuviese allá. Entonces, ¿cómo hago yo? Entre la esposa y la madre. Mi esposo me necesita, mi hija me necesita. Y ahí es donde entonces por eso nace Pero la Iglesia Oraba. Bien. Esta casa de verdad que se desbordó en oraciones, en cuidado. Realmente fue algo donde lo mantuvimos, ¿verdad? Sí sabían que el apóstol estaba hospitalizado. Mis hijos en todo momento le estuvimos diciendo, mira, lo están observando por esto, pero nunca se les habló de un diagnóstico, porque entendíamos que ellos no estaban preparados para recibirlo, claro, aunque sí le explicábamos todo, le van a hacer esto, aquello, lo otro, pero vimos de verdad la mano de Dios a favor de nuestra casa, a favor de nuestras vidas, y aquí lo tienen, tienen predicando con el mismo entusiasmo. Bien. Y sirviéndole al Señor, porque eso no nos detuvo. Claro, hablando de eso, ahora que mencionas que y la Iglesia Oraba, te tengo que preguntar, porque es algo que hablamos antes de comenzar a grabar, ¿cómo es que ustedes han podido cosechar y sembrar a tener una iglesia que esté en la situación saludable como está ahora? Porque no estoy diciendo que todas las iglesias son tóxicas o todas están enfermas, no estoy diciendo eso, pero hay situaciones, y hay situaciones, que muchas iglesias han tenido que enfrentar, que se les ha hecho difícil y ha causado división, o ha causado relaciones tóxicas, o personas hablando de aquel o aquel, y empiezan las peleas, y empieza aquel se fue y aquel no quiere estar. ¿Cómo que ustedes han podido cosechar y tener una feligresía tan saludable? Porque doy por testimonio, una de las razones por la cual mi familia y yo estamos aquí todavía es por eso, el poder ver que ustedes han logrado tener eso, que
en mi mente a veces yo pienso, pero es que eso no debería ser posible. ¿Cómo es que ha sido posible? Porque es que aún con Jesús mismo, con sus discípulos, uno lo traicionó, el otro lo negó. O sea que ahí mismo se vea la disensión entre seres humanos. ¿Cómo ustedes han podido cosechar y hacer eso? Mira, Edwin, mi esposo dice algo que él te lo voy a decir ahora. Todos ven la gloria, pocos conocen la historia, ¿verdad? Amén. Y de esto se trata. Por eso que estamos aquí. De esto se trata, ¿verdad? Heridas pasadas, historias sanadas. Y nosotros empezamos en el pastorado siendo muy jóvenes, apenas ¿verdad? Teníamos 26, 27 años más o menos, quizás 28. Digo muy jóvenes comparado al ciclo ¿verdad? Al círculo de pastores que teníamos a nuestro alrededor. Y eso nos llenó de experiencia, de muchas experiencias. Luego pasamos por diferentes dificultades, como dicen, la iglesia no es perfecta, estamos cada día, ¿verdad?, caminando hacia la voluntad de Dios. Cuando digo iglesia, hablo iglesia en general. Amén. Y pasamos por diferentes, ¿verdad?, situaciones que nos enseñaron a madurar, a crecer y a entender qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer, qué podíamos permitir y qué no podíamos permitir. Porque algo que es bien importante, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho talento y el talento es un don de parte de, ¿verdad?, de Dios, pero también tratamos de desarrollar el carácter de la persona. Claro. Por otro lado, creemos que nosotros somos los que Dios utiliza, esa trompeta que es simplemente hace un sonido porque el Espíritu Santo y Dios el que soplan Amén. ese instrumento. Siempre lo hemos visto así, de esa manera. Esto no se trata de quién es Aldo López o quién es Eileen Ruiz Claro. o quién es nuestro equipo pastoral, se trata de quién habla. Y tratamos de ser una iglesia balanceada. Así que, ¿verdad? Algo que no nos gusta y que nosotros decimos, ¿verdad?, es que nosotros cortamos el chisme si vemos dónde está empezando de raíz. Claro. O, ¿verdad? Somos como que, por decirlo, y no estoy, ¿verdad?, pero tratamos de ser una iglesia murmuración free o son free de la Buena esa. murmuración. Porque sabemos el daño. Claro. Sabemos el daño que produce. Nos gusta también, ¿verdad?, que nuestra gente, siempre somos transparentes. Pasamos por esta situación, todos ellos la vivieron con nosotros. Pensábamos que realmente, wow, Señor, podremos seguir pastoreando con todo esto que nos está sucediendo. Y vemos como aún en medio del dolor, ahí es donde Dios nos da otra asignación. Y es verdad, esta asignación del apostolado, de entonces ahora cuidar a pastores, no dirigirlos, no meternos a su congregación, a dirigirlos, a decirle tienen que hacerlo de esta manera, sino a cuidar al pastor, a cuidar Amén. sus emociones, su vida espiritual. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? Pues cuenta con nosotros, tómate unos días libres. Y es lo que hacemos con nuestro equipo pastoral también aquí en la casa. Entonces, Ciudad de Dios no se trata de Aldo y Eileen. Amén. Se trata de un equipo pastoral, de unos líderes que amamos y que nos aman y que hemos entendido que juntos avanzamos más. Claro. Y juntos logramos más y quizás en menos tiempo. Entonces, yo creo que ahora se está viendo, ¿verdad?, el fruto de lo que durante muchos años hemos ido sembrando y que le hemos creído a Dios. En pandemia mucha gente, ¿verdad?, se nos fue, esa es la realidad, y hasta pensaba, por lo menos yo, no voy a hablar por el apóstol, hasta llegué a pensar, Señor, realmente este es el llamado tuyo para mi vida, porque hay momentos, y el Claro. pastor que te diga que no los ha vivido, gracias Dios por eso, de verdad. Pero hay momentos en que uno dice, Señor, realmente esto es, ¿verdad? Cristiano pero normal. Cristianos pero normal, Edwin. Pero vimos que realmente no éramos nosotros nada más, ni nuestro ministerio. Hemos tenido situaciones que hay personas, ¿verdad?, que se van a otras congregaciones, los Claro. bendecimos, porque entendemos que donde tú te sientes cómodo, ahí es donde tú vas a crecer, te vas a fortalecer y vas a dar fruto, ¿verdad? Y
Y de eso se trata, pero también hemos visto cómo Dios ha traído a tanta gente de otros lugares que se han mudado a la Florida y que han llegado aquí y que, ¿verdad?, han decidido que nosotros seamos, ¿verdad?, sus apóstoles, sus pastores. Y gracias por decirme eso, gracias por Amén. decir, ¿verdad?, hablar así de la congregación y que yo vuelvo, soy shy en eso y soy como que no me gusta mucho quizás, ¿verdad? Pero gracias por decirlo. Amén. Usted es formal, yo no tengo filtro. Yo, sabe que si era diferente, le decía, mira, esto está pasando, pero es la realidad. No, y en esto lo de la situación del apóstol, lo de Yadiel, en cómo la crianza de sus hijos, cómo usted vino en el ministerio de jóvenes, ahí podemos estar. Créeme, tenemos que grabar otro porque todavía Ajá, vamos a faltar historia. Pues quiero llegar un poquito más, quiero adelantar un poco más a lo de esencia. Pero antes de entrar a lo de esencia, una de las cosas que quería preguntarle, que creo que esto le sería de ayuda a aquellos que están en el ministerio también, es cómo usted ha podido tener a sus 3 hijos y que sus 3 hijos se quedan no solo enamorados de Dios, sino también comprometidos al ministerio. Porque no es enamorarse del ministerio, es comprometerse al ministerio y enamorarse del que te llamó al ministerio. ¿Cómo ustedes han podido lograr eso? Que Caleb, que Marley y que Joan estén ciegos por Dios, pero comprometidos con su ministerio también. Mira, yo creo que ¿verdad?, la clave de todo esto es que los mismos que somos en el altar, por decirlo, ¿verdad?, de una manera, somos los mismos en nuestra casa. Somos humanos, no somos perfectos. Me río aclaro. porque miro a Cali y Cali me dice, es cierto. Sí, porque somos humanos, o sea, no somos perfectos para nada. Como padres tenemos quizás muchas cosas, ¿verdad?, que aprender, que hacer con nuestros hijos. Pero mientras ellos iban creciendo, vieron a papá y a mamá de una manera, o sea, no había diferencia entre el pastor en la casa y el pastor en la iglesia y el pastor en la casa. Amén. O el líder en la iglesia o el líder en la casa. Al principio de nuestro ¿verdad?, pastorado, cuando nos ungieron, yo estaba embarazada de Caleb. Y ya pues las 2 nenas, por supuesto, estaban. Y recuerdo que dije por lo mismo, porque me inquietaba entrar al pastorado, te soy sincera, por ver cuántos hijos de pastores no les acompañaban en las congregaciones. Y eso sí a mí me dio un poco de temor. Pues yo no quiero esto para mis hijos. Así que yo estaba clara en lo que quería y en lo que no quería que sucediera. Y siempre les dije, llámenles la atención si le tienen que llamar la atención, porque, ¿verdad?, no porque sean los hijos de los pastores los van a dejar pasar cosas. Claro. Como a la misma vez, mírenlos como miran al otro. O sea, no los marquen diciendo, ustedes son los hijos de los pastores, tienen que portarse tal cual, porque te digo, Caleb nació en esto, pero yo no le voy a exigir que le digan a Caleb, mira, tienes que sentarte o no puedes balbucear porque es un bebé, ¿me entiendes? Claro. Y me estoy quizás yendo a los extremos, pero realmente yo traté de proteger a nuestros hijos, pero también tratamos de enseñarles que se enamoraran del Dios al cual sus padres estaban enamorados. Okay. Y que a pesar de que no todo en el proceso había sido bueno, aún esas experiencias no tan buenas habían sido añadidura para lo que hoy somos a nuestras vidas. Claro. Y ellos aprendieron a amar a Dios y al cual le servimos, y a veces, ¿verdad?, nos dicen, pero es que ellos son muy comprometidos, son muy responsables, ¿verdad? Hay momentos, y yo sé que los hijos de los pastores se van a identificar con esto, pero es que ustedes no nos enseñaron de esta manera, ¿verdad? Nos dicen, y yo, qué bueno que son comprometidos, Claro. qué bueno que a pesar de que quizás alguno falte, ustedes están ahí, y también les decimos, o sea, cuando ustedes entiendan que no, háblenlo, porque, ¿verdad? Volvemos, son hijos, son humanos y se van a cansar. Pero sí, ya de adulto también hemos sabido de que te voy a hablar como la líder, ¿sabes? Ok, como la líder en el ministerio de la iglesia y necesito hablar con los apóstoles, porque esto es algo del ministerio. Pero entonces también
hay momentos que le dicen, no, hoy necesito escuchar el consejo de papá o el consejo de mamá. Hoy habla la hija, no la líder. Y eso pues lo hemos manejado también de esa manera. Eso es una madurez también que conlleva el saber cuándo apagar el switch de apóstol, cuándo apagar el switch de pastor, cuándo apagar el switch de papá, cuándo prender el switch de papá, de amigo, perdón, cuándo prender el switch de apóstol. Eso conlleva una madurez que mucha gente verdaderamente no ha sabido manejar, así que los felicito por eso, de veras. Gracias. Ha sido tremendo. Cale, danos un hello de los tuyos, por favor. Cale nos acompaña aquí siempre. Otra vez, por favor. No, a Cale lo queremos muchísimo y siempre nos acompaña. Él es parte del equipo que nos ayuda a poder hacer esto y que esto sea posible. Igual que Jan. Jan está ahí también acompañándonos. Mi otro hijo también. Sí, él es adoptivo. Sí, sí. No, pero verdaderamente ha sido, ¿verdad? Es algo diferente poder ver lo que ustedes han podido cosechar, sinceramente. Quería entrar de lleno, ¿verdad? Quería que nos hablara un poquito de esencia. Por eso quería correr un poco las bases, pero luego nos sentamos otra vez y hablamos más en detalle. Claro. Para la próxima podemos coordinar y que estén ambos. Esté el apóstol Arley y esté el apóstol Eileen. Okay, Así es una historia diferente y la completamos. Vale. Hablar un poquito de esencia. ¿De dónde es que sabemos que nace en el corazón de Dios esencia? Pero vamos a darle una previa esencia, una presencia de esencia. Okay. Entonces, ¿de dónde es que nace esto de esencia en Ciudad de Dios? Ok, pues mira, realmente esencia no nace desde que estamos aquí en Ciudad de Dios, nace antes. Wow. Cuando Dios nos dice que nos vamos a mudar a la Florida, algo que volvemos, como te digo, a mí me encanta planificar y yo no sabía que yo tenía, ¿verdad?, ese don, pero me encantaba hacer congresos de jóvenes cuando pastoreaba, me gustaba hacer muchas cosas distintas. Entonces recuerdo que dije, algo que yo voy a extrañar es hacer esto, pero de momento dije, ¿y qué tal si cuando yo llegué allá, pues más que estar quizás, ¿verdad?, no tener esta fase mía, pues lo que hago es que uno a las mujeres que dejé acá o a las personas que dejé acá, y así fue como nace Esencia. Realmente yo quería tener como esta reunión de amigas donde nos pudiéramos ver, de hijas espirituales, de mi familia, y poder entonces llevar a cabo lo que una vez Dios puso en nuestro corazón hacer con el Ministerio de Jóvenes mientras pastoreábamos, traerlo acá ya entonces liderando a la mujer. ¿Por qué quizás esencia? Ese fue el motivo principal. Yo decía, yo quiero hacer algo donde yo pueda reunir a las diferentes iglesias de Puerto Rico con la congregación de acá en Orlando y todas podamos compartir, porque a veces, Edwin, hablamos, ¿verdad? Y ahora que nosotros tenemos la Alianza Ministerial Apostólica, que es el cuidado a otros pastores, a veces tenemos diferentes hermanos y nos hablamos, hermano Edwin, Dios te bendiga, pero entonces entre hermanos y hermanos no se conocen, se conocen quizás, ¿verdad?, los que pastorean, pero las congregaciones no tienen ese momento de compartir, de conocerte. Y siempre que hacíamos Esencia, mi meta era que las que danzan en Puerto Rico, las que predican allá, pudieran danzar con los que danzan acá, pudieran predicar junto con nosotros, y era crear esa unidad en el cuerpo. A la misma vez me llenaba porque estaba viendo, ¿verdad?, a la gente que amaba, que había dejado en Puerto Rico. Así que esa quizás fue como lo vi al principio. Déjame hacer un paréntesis ahí, porque ahora me pusiste a pensar en algo que compartí con Jan, que está aquí con nosotros. Fue el domingo pasado. El sábado pasado, bueno, para los que están viendo luego, hubo una pelea de boxeo. Yo invité a Jan a mi casa. Yo siempre invito a un grupo de jóvenes de la casa, perdón, a mi casa a ver la pelea. No me digan que el boxeo es malo porque nos está uniendo. Pero ahora que usted menciona eso, una de las cosas que yo quería hacer, y le he estado diciendo a Stephanie, y la razón por la cual invité a Jan y invité a los demás muchachos, porque yo quería crear una relación. Tengo hasta el mensaje de texto, lo puedo enseñar y todo. Además, lo voy a pasar para que lo vean. Donde yo le decía a Jan, yo hago estas cosas porque quiero unirnos a ustedes, quiero que tengamos esa relación. Jan puede serle testimonio de eso. Y mira, usted dice ahora mismo que una de las razones por la cual nació Esencia era por querer crear esa hermandad fuera de las cuatro paredes de la iglesia o fuera del momento de servicio. Eso me confirma lo que ya yo había comenzado con los jóvenes desde que estoy aquí. Incluso, como sabe, me llevé a John David otra vez al juego de baloncesto, era por eso mismo. Yo quiero que ellos vean que el ser creyente
va más allá de cuatro paredes y dos puertas. Claro, y es que somos seres relacionales y eso es Claro. algo donde el enemigo en este tiempo, por decirlo de una manera, se ha querido meter y era como hablábamos al principio de las distracciones de los celulares y llega un momento en que yo voy a la iglesia, me congrego y pienso que hasta ahí, pero yo creo cuando que nosotras nos llamamos mujeres de influencia, tú puedes tener tanta influencia en la vida de otra persona, pero tienes que relacionarte. O sea, Jesús, y yendo a la palabra, tenía a sus discípulos y los discípulos lo acompañaban a él donde quiera. No el momento de la reunión, por decirlo, cuando estaba en el monte que él estaba dando un mensaje, no. Ellos vieron cómo él oraba, ellos vieron cómo él se comportaba cuando estaba comiendo, ellos vieron cuando le invitaban, vieron el milagro, ¿verdad? Tan poderoso, el primer milagro de Jesús cuando cambió el agua en vino en la boda. Sí. Porque estaban con él, o sea, a Jesús le invitan a una boda y él dice, estos dos se van a ir conmigo. Claro. Es relación y a veces en este tiempo eso es lo que se ha perdido. Y volviendo, es como todo, ¿verdad? Encaja la pregunta también que me hiciste ahorita de la congregación. Nosotros tratamos a la gente nueva que ha llegado a nuestra congregación tener ese tiempo y hacemos un desayuno con los nuevos, que ellos nos conozcan, si tienen alguna pregunta, porque ¿cómo yo puedo imitar lo bueno que tú estás haciendo si yo no sé que tú lo estás haciendo? Amén. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar ejemplo a mí de que eres el reflejo de Dios si yo no me puedo mirar en ti? Wow. Entonces, para nosotros es importante el relacionarnos, por eso es ama, crece, sirve nuestra visión, porque tenemos que relacionarnos. Claro. Y ese era el enfoque de Esencia en ese tiempo. Yo tengo que hacer que toda esta gente que pertenecemos a una misma red, tengan la oportunidad y el espacio de compartir, de conocerse. Y fue el primero, no lo hicimos en la congregación donde estábamos, porque no era una congregación amplia, el espacio no era amplio, así que nos movimos a un hotel. Y la experiencia fue enriquecedora por demás, fue una experiencia muy, muy linda. ¿Verdad? Se me olvidó hacer un paréntesis. Para los que no sepan, Esencia es una actividad que se organiza para las damas de la iglesia. Uh-huh. ¿Hace cuántos años ya llevas organizando esto anual? Obviamente, y no creo que se haya podido hacer durante los años de pandemia, pero ¿cuántos años lleva ya esto de Esencia? Esencia comenzó en el 2016. Así que ya este es el octavo año de Esencia. Comenzó, yo le decía, Señor, yo quiero hacer unas conferencias dirigidas a sanar. Volvemos, quizás, ¿verdad? Como dice la palabra, cuando hay algo en tu vida que, como decía Habacuc, que te molesta o que te causa problemas, por decirlo de una manera, o te llama la atención, tú sabes que por ahí es el llamado de lo que Dios está poniendo en tu vida. Y quizás por la experiencia que yo viví de niña, de joven, que le comenté, pues yo decía, o sea, hay momentos, Edwin, que a veces se nos olvida que el ser humano es espíritu, pero también es alma y es cuerpo. Amén. Entonces, si no tocamos estos dos aspectos, por más que yo te diga a ti, Edwin, que era lo que me pasaba, Dios tiene esto para tu vida, pero si tú no tienes la sanidad emocional o la madurez emocional, tú no lo vas a recibir y no te vas a mover. Y no es que el profeta fue falso, es que yo no me posicioné para que eso ocurriera en mi vida. Así que yo entendía que a través de Esencia, por eso es Esencia, es ser tú, esa característica única que tú tienes. Porque yo digo, en Dios no somos clones, en Dios todos somos hijos, pero tú tienes tu particularidad y yo tengo la mía. Y ambos se complementan. O sea, yo no puedo decirte a ti, tú tienes que cambiar para entrar en ¿verdad? En el sentido personal. Si tú eres una persona jocosa, Dios te puede usar así. Claro. Yo no puedo decirte, no, es que tú tienes que ser serio porque esta posición, no. Y yo quería unir a todo este grupo de mujeres y que ellas pudieran ver
que a lo que Dios le agradaba era su esencia, como Él las Wow. creó en ese Génesis, ¿verdad? Que le dio aliento de vida al hombre y creó del hombre a la mujer, y que tenemos características únicas. Algo también que me ocupaba y que procuro es que esencia, a pesar de que es un fin de semana totalmente diseñado y pensado en la mujer, que no se falte el respeto y la honra al hombre. O sea, esto no era un fin de semana de desahogo para hablar mal del hombre o del esposo. No, era tu esencia. Vamos a trabajar contigo. Y el primero así fue como se llamó, esencia. Cuando yo le dije, Señor, ¿cómo llamo? Dime un nombre para esto. Recuerdo que me estaba bañando y quizás muchos, ¿verdad? Tienen este mismo sentir, que cuando están en ese momento que se están relajando, ahí es cuando Dios, ¿verdad? Claro. También pone cosas suena un poquito raro, pero donde Dios te pone cosas en tu corazón. Y recuerdo, Edwin, que le puse esencia porque me dio un olor. Wow. Me dio un olor como nunca, yo no era un perfume, no era el jabón, era un olor único. Y de momento recuerdo que cuando lo olí, yo dije, qué rico huele esta esencia. Y ahí yo le dije, Señor, gracias. Esta Sé que esencia. así es que quiere que nos llamemos, esencia, porque es ese olor grato, ese olor único. Tú eres única. O sea, yo quiero que las mujeres sepan que ellas son únicas, que Dios te hizo, y como dice a veces la gente, y rompió el molde, lo botó, no hay otra como tú. Y que yo quiero que a veces, ¿verdad? La gente dice, se escucha mucho de las empresas, nadie es indispensable. Esa verdad yo no la quiero en mi casa. O sea, eso no es una verdad, lo que ellos creen de esa Claro. verdad, yo no la creo, yo no la quiero para mi casa. O sea, aquí todos son necesarios. Amén. Porque Gloria un a Dios. rompecabezas sin esa última pieza porque se te perdió, o porque todavía está en la caja y tú ves que tú sacudes la caja, está incompleto. Y tú lo puedes montar, puedes hacer todo, pero alguien va a saber que ahí hay una pieza que falta. Terrible. Y en esta casa todos tienen su lugar y todos tienen esa pieza. Y eso era lo que queríamos hacer con Esencia, que cada mujer llegara y dijera, ¿verdad? Yo encuentro mi lugar en Dios, quizás no en la congregación, porque como te dije, al principio de la visión de Esencia era unir a todas las congregaciones, unir a las mujeres que nos veíamos hace tiempo y compartir una misma fe, un mismo Dios, un mismo espíritu. Amén. Para ir cerrando ya un poco, porque nos hemos extendido un poco, pero te quería preguntar, no es menospreciando todo lo que Dios ha hecho en Esencia. Si yo te pregunto a ti, Esencia, ¿cuál es la primera historia, el primer testimonio que te viene a la mente cuando te mencionan Esencia, de todos los que han pasado? ¿Cuál sería? Si tuvieras que nombrar uno, decir, este es el más que me marcó, no el más que me marcó, pero es el más que recuerdo cuando me mencionan Esencia. Tiene que haber uno que sobresalió. Es que mira, Edwin, es bien difícil y yo sé que todos lo dicen, y ahora veo cuando le preguntan, ¿cuál es tu disco favorito, tu Claro. canción favorita? Todos marcaron un tiempo específico. El primer Esencia fue cuando se creó el huracán, ¿verdad? Matthew, que decían que ¿verdad? Todavía no había ocurrido María, así que decían para el estado de la Florida que era un monstruo, así lo llamaban, Matthew, el monstruo de huracán. Era algo que nunca se había visto, que venía para la Florida, y me cancelaron vuelos, personas tuvieron que viajar hasta Tampa, muchas no pudieron llegar porque les cancelaron su vuelo, muchas viajaban desde Puerto Rico y de otros estados. Hubo toque de queda y fue bonito ver cómo los administradores en esa área de eventos del hotel, que fue en el Florida Hotel, en el mall, ¿verdad? De Florida, sí. Que todas estaban, o sea, cómo ellos dijeron, jamás habíamos visto una actividad que quedara tan bella, organizada, decorada, como ustedes lo hicieron en tan poco tiempo. Wow. Me vacilaban porque teníamos una noche de pijama y otra noche de gala. En un mismo día hicimos gala y pijama. Y en ese momento estaba Yeyito, el alcalde de Santa Olaya, y su hermana Moraima, eran los recursos. Y recuerdo que después él me vaciló, o sea, pero él decía, esta es la única actividad que yo veo que mujeres se compran trajes de gala para ponérselo y tienen media hora el traje para después ponerse una pijama.
pero pudimos, ¿verdad? Hacer de ese día que se supone que empezáramos, que no pudimos, compactarlo todo y hacer todo lo que estaba en el plan y en la agenda que queríamos hacer. Luego viene ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Es cuando todos los demás te admiran, pero tú no sabes lo que tú cargas. Y es la mujer, ¿verdad?, que habla en cantares, que dicen que la veían y decía, ¿quién es esta mujer que sube por los valles? Y la mujer ni cuenta se había dado cómo las demás hablaban de ella. Claro. Y era llevarte a saber quién eres tú en Dios. Y fue poderoso, y ahí fue que vino el huracán María en Puerto Rico. Fue bien fuerte, pensábamos cambiarlo de fecha, pero recuerdo que la pastora Mirna dijo, no, Dios te puso eso en el corazón, por fe nosotras vamos a viajar. Amén. Tuvieron todo un día en el aeropuerto esperando vuelos y llegaron muchas que habían tenido pérdida de sus hogares, y eso marcó algo. ¿Quién es esta? O sea, ¿quién es esta mujer que perdió todo y llegó para estar en una conferencia? Wow, terrible. O sea, fueron procesos poderosos. Ahí hubo una pausa donde entonces entramos a Ciudad de Dios, donde Dios nos dijo es tiempo de levantar su congregación, ¿verdad? En el 2019 viene Florece, porque después del desierto vamos a florecer. Wow. Y fue poderoso también por demás, porque el mensaje era, aún en el desierto Dios ha dado una orden a que florezca. Amén. O sea, nada te puede detener. Y sé que por ahí hay un quote que dice, donde Dios te plante, florece, pero fue dejándole saber a la mujer, aún con tus lágrimas y aún en el desierto Dios le ha dado una orden a que florezca. Amén. Y nadie va a impedirte eso. Ahí entonces viene la pandemia. Ese Florece fue en un hotel también. Fue bien chévere. Ahí viene la pandemia, entonces 2021, que ya teníamos en esa declaración del 2019, ya Dios nos había dicho que íbamos a ser mujer extraordinaria, porque algo bien peculiar de parte de Dios es que antes de terminar esa esencia, ya Dios me está diciendo la declaración de ese próximo año, y terminamos diciéndole, el próximo año esencia 20 tal va a ser esta. Así que ya Dios nos había dicho que íbamos a ser mujeres extraordinarias. Viene pandemia, se aguanta todo, cierran las congregaciones, no teníamos cómo hacerlo. Estábamos congregándonos en una congregación compartida. Nuestras celebraciones eran a las 5 de la tarde, porque en la mañana era, ¿verdad?, la congregación de ahí. Y fuimos, que yo dije, hasta aquí. A lo mejor que esencia fue por un momento y ya. Cuando decidimos hacerlo fue el 2022, que ahí sucede todo, diagnóstico de Caleb, wow, a mí me operan, porque a veces nos quedamos en esto, pero pasaron muchas otras cosas. Pero recuerdo que mi equipo dijo, ya estaba todo, vamos a hacerlo. Wow, espérate. Es que caigo en tiempo ahora. Ajá. Yo no me he caído en cuenta, ahora que mencionas el lapso de tiempo, caigo en cuenta que ustedes salen de pandemia para poder, volver un poquito de normalidad, por decirlo así, socialmente. Ajá. Y de momento, aquí está el cantazo Ajá. fuerte, ustedes como familia y como feligresía. Apenas esta congregación se construyó en pandemia. Wow. Todos los materiales, ustedes saben que incrementaron en precio, incrementaron los precios y la congregación se redujo. Oh, Dios. Pero Dios fue fiel y construimos esto sin una deuda, sin cero deuda a nadie, porque Dios fue fiel, Dios proveyó. Y en medio de cuando nos estamos recuperando, entramos aquí para un mes de septiembre. Recuerdo que lo inauguramos con Extravaganza, que es actividad de adoración poderosa que siempre hacemos. Y en enero sucede todo lo que nos sucedió enero, marzo, por ahí para abajo muchas cosas. Pero gracias a mi equipo, y gracias que el equipo creyó en lo que Dios había depositado, y tengo que en esta verdad hablar de nuestras administradoras. Ana y Norma nos dicen, apóstol, lo que usted diga, cuente con nosotros, porque Amén. Han visto la fidelidad de Dios. Y no, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Aquí están los muchachos de testigos. Siempre tratamos de que esencia sea un momento donde la mujer pueda venir, se sienta cómoda, pueda respirar y pueda hacer también a la vista agradable. Así que tratamos de hacerlo todo con excelencia. Y entonces ellos me dijeron, vamos para adelante con Mujer Extraordinaria. Eso fue en el 2022. Que era la declaración. Y de esa recuerdo la revista. Porque ser de una niña tímida,
¿verdad?, introvertida, con una estima baja, ahora Dios me dice que tú vas a hacer la cara de esa revista que quiero que hagas Terrible. para promoción. Wow. Y yo decía, es que yo no, ya yo tenía otras personas que era la que quería para eso, y el Señor me dijo, es que el trabajo que estoy haciendo lo quiero hacer contigo. Wow. Y fue donde recuerdo que hubo un momento donde Dios nos decía que a veces la persona piensa, wow, se quebrantó, wow, qué fuerte lo que está viviendo. Pero recuerdo que traímos esa vez una dinámica de los glow stick. Y dije, todas tienen un glow stick, pero no brilla. ¿Qué pasa? ¿Qué ustedes tienen que hacer para que brille? Y ahí salió la declaración de brilla. Tienen que romperlo. Si no lo rompen, no va a brillar. Y les decía a ellos, en medio del quebranto, no viene para romperte, ni viene para destruirte, viene para sacar lo mejor de ti. Y esa esencia también marcó muchísimo por el respaldo de pastoras amigas que llegaron hasta aquí a estar conmigo en ese proceso. Ahí la pastora Eliabel ya estaba en que si se mudaba o no, y ella fue parte de las que predicó y ministró poderoso. Pastora Yamari y todo un sinnúmero de pastoras amigas poderosas que estuvieron con nosotras. Ahí viene Brilla, luego Brilla, que Brilla también fue esencial, donde hicimos que realmente la mujer se sintiera como que Dios te llamó a brillar ¿verdad?, con la luz de Él, no con luz propia, con la luz de Dios. Claro. Y ves que siempre trabajamos a la esencia de la mujer. Y el próximo, que ya estamos, ¿verdad?, no sé cuándo sale este podcast, ya estamos a semanas o a días de nuestra esencia 2024, Invencible. Amén. Que realmente digo, Señor, dame otras declaraciones, porque de verdad que Él nos prueba en la declaración que ponemos en cada esencia. Amén. Y así lo hemos vivido, ¿verdad? En mi caso personal, con mi hijo Caleb, las pastoras de la casa, ¿verdad?, que ha sido afectada su salud, pero creemos que estamos en pie y que somos invencibles. Amén. Wow. Usualmente, ¿verdad?, para ir culminando, yo le pido a las personas que den palabra, que den una palabra de esperanza, le pido un consejo. Vamos a hacer algo diferente. Usted es una persona que domingo tras domingo tiene palabra para la gente. Creo que pedirle que dé más palabra hoy sería algo egoísta de mi parte. Creo que es tiempo de que usted reciba palabra. No estoy diciendo que no la recibe. Yo no soy profeta, pero me estás contando esto y me conmueve y esto no estaba planificado. Te estoy escuchando y en mi mente viene que cuando nosotros llegamos a esta casa, llegamos para el tiempo de Brilla. Esencia Brilla. Si no hubiera sido por Esencia, por Brilla, quizás no estaríamos aquí. Nosotros también, cuando llegamos aquí, llegamos por dolor. Esa semana que nosotros llegamos fue la semana que falleció el abuelo de mi esposa. Por eso me conmueve ver que ustedes vienen de esa tristeza, saliendo de la pandemia, para entonces entrar en el problema de la enfermedad del pastor Aldo, lo del ataque cardíaco. Viene lo de Yadiel, viene todo junto, y como quiera se comprometieron y hicieron lo de Brilla. Lo de Esencia. Quería compartir contigo, como te decía, no te voy a pedir que des un consejo ni des una palabra. Quiero compartir contigo un video, a ver si te acuerdas de esto. Fue el año pasado, lo tengo aquí en mi iPad. No se preocupen, lo voy a pasar luego para que ellos lo puedan ver también. Okay. Kale, si me haces el favor, le puedes poner la cámara a ella, te lo voy a agradecer. Quiero compartir esto contigo, a ver si te acuerdas. No me hagas llorar, yo soy bien No, llorona. no, voy a intentar que no. Yo estoy a punto de llorar porque es que escuché tu historia. Espérate, espérate, ahora sí. Quiero compartir algo contigo. Esto es algo que a mí me marcó. Dios lo autorizó a usted para esto. A ver si usted se acuerda de esto. Quizás no. Y Edwin, lo que, ¿verdad?, me presentas el video, quiero con esto aclarar, ¿verdad? A veces quizás la gente va a decir, ¿por qué ellos siguen hablando de esto? ¿Por qué ellos siguen? Es que esa es nuestra historia. Claro. Jamás lo hacemos desde la plataforma de hacer sentir mal a la gente o quedarnos viviendo en el pasado, porque Dios ha sido demasiado bueno en nuestras vidas, en nuestra familia, con nuestra hija. La hemos, ¿verdad?, visto sonreír, está bien, día a día se va superando, ¿verdad? Claro. Igual que la casa, pero quiero que sepan que esto no fue algo que le sucedió a la familia pastoral nada más, sino le pasó a toda una congregación. Claro. Y ahora toda la congregación también
se levantó, porque no Amén. se está levantando, se levantó, llegó nuestro tiempo de alegría, nuestro tiempo de ver lo que Dios continúa haciendo con nuestro llamado, y quería aclarar eso, porque a veces, Claro. ay, otra vez la hija lo trajeron, pero realmente dice la palabra que no podemos, ¿verdad?, callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y en medio de todo ese proceso, yo quiero resaltar la fidelidad de Dios para nuestras vidas, y que ellos sepan que no porque tú tengas, por decirlo, un título, o estás exento de pasar Claro. situaciones difíciles que nos tocan y que tenemos que ministrarnos a nosotros mismos y creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén, claro, y si no tuviéramos este espacio para nosotros poder compartir lo que ha Claro. pasado, es parte de, es compartirlo, y así se sana. Quería compartir esto con usted, a ver si usted se acuerda, quizás no, pero aquí se predicó un mensaje una vez que se llamaba, lo tengo aquí todavía, Reparando Muros. No quiero hablar de ese mensaje, quiero hablar de algo que yo viví ese día, y a ver si usted se acuerda de esto. Esto me va a hacer llorar a mí quizás, pero lo comparto contigo. ¿Se acuerda de esto? Lo que Dios le utilizó en aquel momento. Hoy estás más cerca de ver todo lo que Dios ha hablado en tu vida, y lo experimentarás y lo disfrutarás, y esta casa será testigo de la palabra que hoy Dios ha entregado a tu vida. Yo te bendigo en esta hora. Ah. Comparto eso con usted porque usted decía, yo era tímida, no me atrevía a hablar, no sabía si alguien me quería escuchar. Yo quiero que sepas que en ese momento yo te escuché, mi familia te escuchó, somos testimonio de eso. Y yo quiero compartir contigo hoy, como te dije, no soy profeta, no te voy a decir Dios me dice que te diga, Amén. pero comparto contigo una palabra de fe que creo que cualquiera puede hacer. Pero quiero compartir contigo una palabra de fe, y es que quiero decirte, Eileen, hoy estás más cerca de ver todo lo que Dios ha hablado a tu vida. Amén. Y lo experimentarás y lo disfrutarás. Y esta casa y nosotros aquí seremos testigos de la palabra que Dios ha hablado y ha entregado a tu vida. Amén. Y yo te bendigo a ti ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Mil gracias. Estas son las cosas, yo digo que a veces nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Pero también tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad. Amén. Y estas son las cosas de las cuales nos hacen seguir creyendo, seguir adelante, secarnos las lágrimas y subirnos a un altar, porque pastor, apóstol, evangelista, profeta, que diga que no ha tenido un momento como eso en su vida, donde ha tenido que secarse las lágrimas y decirle, Señor, yo miro hacia arriba, porque yo quiero creer. Hemos visto, ¿verdad? También el resultado de eso. Y no hay palabras para poder ver, porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo ahora hable, se trata de quien habla a través de mí. Y que me puedas enseñar ese video, ¿verdad? A veces somos simplemente ese filtro o ese instrumento que Dios usa, y muchas de las cosas no las recordamos, pero sí recuerdo ese día que tú estabas sentado bien a la parte de atrás, y que Dios llama a quien quiera llamar. Amén. Y usa a quien esté disponible, porque algo que aprendí también, Edwin, no es tan solo que estés dispuesto, es que estés disponible. Amén. Porque muchos estamos dispuestos, pero cuando te llaman, no puedo, mañana tampoco, pero es la persona que esté dispuesto y disponible, y Dios lo va a hacer, a pesar de mí o conmigo lo va a hacer. Así que mil gracias por esta entrevista, que yo creo que se fue, ¿verdad? De lo que quizás al principio, aunque yo vine, como yo te dije, el libro abierto a hablar contigo, pero qué bueno verte hoy, que eres tú el que me entrevista, y verte que fuiste el recipiente de esa palabra, y que hoy soy yo la que entonces soy entrevistada por ti, y ver que el cumplimiento de esa palabra lo tengo ante mis ojos. Y eso es un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de los que están en esta casa. Así que muchas gracias. No, amén. Gracias a ustedes, gracias por la sensibilidad, gracias por aceptarlo, gracias por aceptar la invitación, incluso decirme, yo quiero, estoy esperando ansiosamente poder estar aquí, y quería compartir esa misma palabra que usted compartió conmigo, compartirla de vuelta. Amén. Porque creo que es así, no solo con usted y conmigo, sino con todos los que nos están viendo. Y ahora sí, para ir despidiéndonos, quería compartir, como usualmente, la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 94, versos 19 y 22, que dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y el 22 dice, pero el Señor es mi protector,
es mi Dios y la roca en que me refugio. Amén. Dios siempre está dispuesto a traernos alegría en esa angustia y de llenarnos el alma de angustia, de alegría, no de angustia. O sea, en medio de la angustia, traernos esa alegría, llenarnos el alma de esa alegría. Pero está de parte de nosotros pedir y poder reclamar, Dios mío, aunque esté sufriendo, aunque esté en dolor, aunque quizás esté atravesando una situación que creo que no voy a poder terminar nunca y llegar al otro lado y poder ver tu gloria, está de parte de nosotros declarar como declarar el salmista, que Él llena nuestras almas de alegría. Así que con esta palabra los dejo. Le damos las gracias nuevamente al apóstol Eileen por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Edwin. Y Y ese- antes de irnos, Esencia, 31 de mayo y 1 y 2 de junio, perdón. Así que no se lo pueden perder. Aquí estamos, la vamos a recibir para amarlas, abrazarlas y entregarle la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eso es así, amén. Así que antes de irnos, como usualmente digo, eso que usted escuchó de los labios del apóstol Eileen López son historias pasadas de heridas sanadas. Hasta la próxima. Bendiciones.